Una de las características de la vida de Cristo es que su vida tuvo un impacto extraordinario en la vida de mucha gente. Él afectó la vida de mucha gente. Uno de los deseos y una de las oraciones mías para nuestra iglesia es que cada creyente impacte la vida de mucha gente y que nuestra iglesia pueda impactar la vida de mucha gente. Una de las razones por las cuales la vida de Cristo impactó a muchos es que Él siempre estaba observando, siempre estaba muy sensible a la gente que le rodeaba a Él. Y Él miraba más allá de las apariencias, miraba más allá de sus títulos o de su conocimiento y miraba las necesidades de la gente. Y por compasión, por amor, Él quiso hacer algo al respecto. Él quiso transmitirles a ellos la solución de sus problemas, de sus luchas y sus dificultades. Y por supuesto, esto descansaba la solución en la palabra de Dios. Esa espada viva y eficaz que pueda transmitir vida y que pueda transmitir sabiduría y conocimiento y que puede guiar a la gente a agradar a Dios y que pueda vivir una vida agradable delante de Dios. Todavía Cristo está queriendo impactar la vida de la gente en este mundo. Pero ¿sabe qué? Él quiere usar tu vida y quiere usar mi vida para ayudar a la gente a conocer a Cristo, conocer la vida eterna y cambiar sus vidas. Pablo dijo una vez en uno de sus libros, en el libro de Gálatas, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. ¿Sabe que si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él habita en nosotros, Él vive en nosotros y quiere guiarnos a nosotros a observar lo que Él observa, a sentir lo que Él siente, compasión, y darles a la gente la solución de sus conflictos, de sus necesidades, de sus problemas, que es la palabra de Dios. Miren conmigo a este versículo y vemos cómo Cristo impactó la vida de mucha gente. Mire el versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En primer lugar, miren la mirada de Cristo. Estaban mirando la multitud, pero no se perdió en la multitud. Él veía la multitud, pero veía la gente individualmente. Él veía más allá de sus caras, más allá de su cuerpo, de su ser. Él veía la vida de ellos. La gente tenía muchas necesidades. La gente hoy día tiene muchas necesidades. Y Cristo quiere impactarles a ellos. Él no pensó en lo que Él podría sacar de ellos. Mirando y mira la gente que me sigue. Mira la gran cantidad que me están escuchando. No perdió la vista en ellos individualmente, pensando en Él mismo, sino que Él fue movido pensando en las necesidades de ellos. El mundo hoy por hoy tiene una filosofía totalmente contraria. ¿Cuál es la base o la filosofía principal de mucha propaganda hoy día, no? Pensar en el número uno. ¿Y quién es el número uno? Yo. Cada uno de ustedes. ¿Sabe lo que Cristo dice? Cristo dice que la filosofía que debería guiar
a cada verdadero creyente no es lo que yo puedo sacar de provecho de una relación o de una situación. La preocupación número uno, el interés número uno de Cristo es otros. Por eso Él vino a este mundo. Pablo dijo a los filipenses, él dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o como más importantes que sí mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe por qué hay muchos conflictos? Hay muchas contiendas, hay mucha desilusión, porque uno está pensando en uno mismo, está ocupado en lo que uno quiere, lo que uno puede sacar de otro, en vez de pensar en otros y lo que ellos necesitan y cómo uno puede ayudarles a ellos. Cristo miró la multitud, pero no se perdió en la multitud pensando en sí mismo y el provecho de la gente que venía tras él, sino que él pensaba en ellos y fue movido por misericordia, pensando en ellos y sus necesidades. Usted cuando va al trabajo, usted ve sus compañeros, ve sus caras, escucha sus conversaciones y puede detectar las necesidades de ellos. Cuando vas al colegio, cuando uno que aquí trabaja con el Uber, por ahí un viaje corto, pero de repente está escuchando la voz de esa persona, cómo habla, cómo cuenta sus cosas, pensando, Señor, ¿qué necesidades tienen ellos? En la calle, en el almacén, o donde uno va, uno debería estar mirando, observando, más allá de las apariencias, más allá de lo que uno dice, hola, buen día, ¿cómo estás? Pensando en sus necesidades. Por eso Cristo impactó la vida en esta tierra cuando Él vino, porque siempre estaba mirando las multitudes y observando sus necesidades espirituales. Hay muchos hermanos que están tan ocupados en sus cosas, en sus problemas, en sus necesidades, en sus proyectos, que ni siquiera ven la gente alrededor suyo. ¿Se acuerda una vez que Cristo estaba viajando con sus discípulos? Llegó a una ciudad en Samaria. Los discípulos entraron a la ciudad y buscaron comida y salieron de la ciudad y estaban comiendo. Todos estaban mirando a sus sándwiches, al pan, a los peces. Y de repente Cristo les dijo a ellos, Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ellos levantaron la vista, la mirada, y la misma ciudad de donde ellos salían hace pocos minutos, salió una polverada por la gente que salía caminando para conocer a Cristo y hablar con Él. ¿Por qué? Porque una mujer que había hablado con Él unos minutos antes fue a la ciudad y empezó a hablar con la ciudad diciendo que había encontrado el Mesías. Ella dejó su cántaro y los discípulos, ¿en qué estaban pensando? La comida y el viaje. Necesitamos mirar a la gente que nos rodea, mirar a esos familiares. Nos juntamos por ahí a fin de año, en algún cumpleaños, y estamos viendo gente que por ahí no hemos visto por mucho tiempo. Mirarles a ellos y háganse la pregunta, ¿qué necesidades tienen ellos? ¿Qué necesidad espiritual tienen ellos? Para poder ayudarlos a ellos, para comunicarles a ellos la respuesta
y la solución a la vida. ¿Y quién es? Cristo. Necesitan a Cristo. La gente necesita a Cristo. Cristo miraba alrededor y vio la multitud, pero fue movido con compasión porque Él veía sus necesidades a ellos. Es tan fácil nosotros ocuparnos en nosotros y pensar en nosotros. Me dicen que un niño fue a la escuelita dominical y volvió a casa. La madre le preguntó, ¿y qué aprendieron en la clase de escuela dominical hoy? Nos contaron una historia de un hombre que fue atacado por algunos ladrones y quedó ahí tirado y pasó 2 personas religiosas y pasaron de largo y de repente vino una persona, un samaritano, vino un samaritano y le ayudó y lo cuidó, lo curó y lo llevó a un lugar y lo cuidó. Y la madre dijo, ¿y qué aprendiste, hijo, de esa historia? Y bueno, aprendí que cuando yo tengo problemas, la gente me tiene que ayudar. No, al revés. Nosotros tenemos que mirar y observar y ayudar a la gente que tiene alguna necesidad. Y la necesidad más grande que tiene este mundo y cada persona es a Cristo. Necesitan a Cristo. La mirada a Cristo. Usted mira a la gente alrededor suyo, sensible a su necesidad. Pero mire la compasión de Cristo, porque la mirada de la gente no es suficiente. Yo puedo mirar a una persona que tiene alguna necesidad espiritual o que tiene conflictos como resultado de su pecado, de su maldad y tristeza. Y si no siento compasión, si digo en mí, bueno, ellos se la mandaron y bueno, están sufriendo las consecuencias de lo que ellos decidieron. No sirve para nada. Cristo no vino con esa actitud. Miren lo que dice en versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sentía tristeza. Esa es la idea de la palabra compasión. Sentía tristeza, sentía pena, sentía lástima por lo que ellos estaban sufriendo. Sentía como que Él quería ayudarles a cambiar su vida, ayudarles a resolver las cosas que estaban sufriendo. Él no era indiferente. Y hermanos, un cristiano que está en buena comunión con un Dios misericordioso y amoroso, no puede mirar a la gente con sus dificultades y ser indiferente. Hay algo que está mal si uno es indiferente o si uno justifica su falta de actuar o de hacer algo con excusas, con crítica y con menosprecio. Debemos ser movidos a misericordia. Deberíamos tener compasión por ellos. Estaban sufriendo espiritualmente. Y Él les decía, mire lo que dijo en versículo 34, ¿por qué tuvo compasión? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. No tenían una guía. Dios el Creador hizo a la oveja en una condición muy débil, indefensa. Y lo hizo de una manera que requiere una guía, una ayuda, una protección. Las ovejas tienen tendencias muy dañinas. Tendencias personales, tendencias de sí mismo, su naturaleza. Si un pastor o si una oveja está en un corral o algún lugar donde hay pasto, ellos comen hasta las raíces y destruyen el pasto, destruyen el lugar donde ellos están comiendo.
Hace falta que alguien los guíe, que los lleve de un lugar a otro lugar, a otro lugar. ¿Para qué? Para que no se destruyan por su naturaleza dañina, natural. Ellos también no tienen mucho, digamos, discernimiento, entendimiento. Ellos lo que ponen delante de su cara, ellos lo comen. Si es un yuyo que le hace mal al estómago o a su salud, es venenoso, entonces lo comen igual, porque es su naturaleza. Hace falta un buen pastor que vaya a los pastos, a los lugares donde lo va a llevar y a arrancar los yuyos que le van a hacer mal, para su propia protección, para ayudarles. Cuando Cristo veía a la gente, Él veía que ellos se comían las filosofías de los religiosos, que ellos se alimentaron con las ideas de este mundo y estaban sufriendo las consecuencias, y decía, los veo con sus actitudes, con sus hábitos naturales, destruyendo su vida, y los veía como ovejas sin la guía y la protección y el cuidado de un buen pastor de ovejas. Le daba pena a esa misma mujer que yo les decía en Juan capítulo 4, cuando Cristo habló con ella, le dijo a ella, dame de beber. Le dijo la mujer, ¿por qué tú siendo hombre, siendo judío, me preguntes a mí como samaritano a darte de comer, de darte de tomar esa agua? Y Cristo le dijo, si conocieras el don que yo te podría dar, me pedirías y tendrías agua viva. Pero él hablaba de lo espiritual. Y de repente él le dijo a ella, andar a buscar tu esposo. Y ella dijo, no tengo esposo. Sí, en verdad no tienes esposo, le decía. Has tenido 5 esposos. Y con el cual estás ahora juntado, ni siquiera es su esposo. ¿Por qué él hablaba del agua viviente? Porque en una mujer, él observaba a esa mujer que tomaba, digamos, de este mundo la filosofía común y corriente y estaba sufriendo las consecuencias, no tenía satisfacción, y que él podía darle a ella esa satisfacción en Cristo a través del perdón de los pecados y dirección en su vida espiritual. Él veía esa multitud como ovejas sin cuidado, sin protección, tomando decisiones malas. Cristo podría ver la gente, el sufrimiento de la gente, las consecuencias de su pecado. Usted ve a sus compañeros y escucha los conflictos que ellos tienen. Muchos de sus conflictos son malas decisiones que han tomado por los vicios, por el pecado, por la tentación, y están sufriendo las consecuencias. Cristo tenía compasión, sentía pena, sentía tristeza por lo que ellos estaban sufriendo, y cualquier verdadero hijo de Dios que esté en comunión con Dios debería sentir lo mismo, tristeza. No deberían ignorarlos a ellos. Las ovejas, muchas veces, otra vez por sus hábitos de comida, se exponían a muchos peligros, naturalmente. En vez de quedar cerca de la protección del pastor, muchos se fueron alejando. Veían un poco de pasto ahí, pasto allá, pasto más para allá, y seguían, y cuando se daban cuenta, estaban alejados del pastor y la protección del pastor que los cuidaba. Y estaban expuestos a los animales que los cazaban, a destruirlos. Por ahí ellos comían debajo de algún arbusto porque no estaban al tanto, no estaban prestando mucha atención, y de repente la lana se quedaba enganchado en el arbusto. ¿Y qué hacían ellos?
empiezan a gritar, a llorar, a llamar por ayuda. Y sabe que esa misma llamada, ese mismo lloro, llamaba la atención de los animales que los cazaban. Y si estaban un poco lejos, era una comida fácil para ese león, para ese lobo. Cristo veía a la gente, veía las consecuencias y el peligro que ellos estaban sufriendo. Usted ve en sus compañeros, en sus amigos, las consecuencias de sus decisiones que están tomando, hábitos que lo están llevando a la perdición, actitudes que están engañándoles a tomar malas decisiones y luego sufrir las consecuencias. Eso debería conmovernos, eso debería entristecernos. Deberíamos sentir una cierta compasión, una cierta pena, un cierto dolor, especialmente los que somos más grandes, ya hemos vivido 40, 50, 60 años y vemos la dirección en que va la juventud y lo que van a sufrir. Debería darnos pena por lo que ellos están sufriendo. A veces las ovejas no se llevaban muy bien. A veces las ovejas chocaban cabezas. A veces las ovejas tenían alguna enfermedad, alguna sarna, alguna plaga, alguna dificultad que tenían. Hasta tenían bichos a veces que se metían en los oídos y el pastor tenía que ungir su cabeza con aceite, como dice el Salmo 23, el Salmo del buen pastor. A veces tenía que poner algún aceite en su oído para sacar esos bichos y para tratarlos a ellos. Vemos nuestros familiares, nuestros amigos, llevados por la carne, tomando malas decisiones y viviendo de una manera mal. No se llevan bien, se pelean, hay celos, hay enojo, hay a veces peleas entre ellos. Eso debería conmovernos, debería entristecernos a nosotros. Deberíamos pensar, puede ser que les ayude de alguna manera. ¿Usted siente compasión por ellos? Cristo veía a la gente, Cristo veía el sufrimiento. Él era muy sensible a la gente que le rodeaba. Dice la palabra de Dios que después de la resurrección de Cristo, Él murió, fue sepultado, resucitó. De repente, el mismo día, Él estaba caminando en un camino a Emaús, en Lucas capítulo 24. Y veía unos hombres que estaban charlando, que estaban hablando. Me gusta cómo lo describe la palabra de Dios. Dice, Cristo les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Leía sus caras, escuchaban sus palabras, estaban medio como peleados, estaban discutiendo y de repente decía, ¿por qué están tristes? Él veía a ellos como ovejas sin pastor, sin dirección, sin ayuda, con sus luchas, y sentía compasión, quería ayudarles a ellos. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted tiene la solución. Usted recibió a Cristo, tiene la vida eterna y deberías ministrarles a ellos. Mire la solución de Cristo en versículo 34 de Marcos. Vemos la mirada de Cristo y la compasión de Cristo y vemos la solución de Cristo. Miren versículo 34. Al final dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No les dio un consejo superficial, no les dio simplemente un abrazo diciendo a ellos, bueno, sí, la vida es difícil, dándoles algunos consejos
que la mayoría lo tomaría, sino que empezó a enseñarles la palabra de Dios. Como yo decía antes, la palabra de Dios es como una espada y es viva y eficaz. Puede transmitir al pecador la solución a su pecado, la solución a su vida. Puede transmitirles a ellos las palabras de vida eterna para que sientan paz, para que tengan una conciencia limpia, para que tengan sabiduría para enfrentar la vida y tomar buenas decisiones en su vida. Es muy importante que demos a otros la palabra de Dios, que les demos una solución. Cristo veía el menosprecio de los fariseos en Lucas capítulo 15 y les dio unas parábolas. La parábola del pastor que perdió su oveja y cuando lo encontró se regocijaba con sus amigos. El gozo de la mujer que perdió su moneda y se regocijó cuando la encontró con sus amigas. La parábola del hijo pródigo, cuando volvió el hijo pródigo y cómo se festejaba en casa por la vuelta del hijo pródigo. Él dio una palabra para ellos. ¿Cómo responde cuando ves la gente sufriendo por su pecado? Cuando ves a tus amigos, tus familiares expresando su preocupación por la economía, cuando expresan su preocupación acerca de su salud, usted simplemente les comparte, bueno, no te preocupes, Dios te va a ayudar, las cosas van a salir bien, bueno, ya hemos pasado por esta situación económica y siempre salimos a flote. Usted le da unas palabras superficiales nada más, o le apuntas hacia la palabra de Dios y a Cristo, dando testimonio de Cristo y dando una solución verdadera para su necesidad espiritual. Dios quiere que nosotros le compartamos la palabra de Dios. Cristo compartía parábolas, a veces Él les daba una ilustración viviente. Cuando Él hablaba a los discípulos la noche antes de entregarse, Él quería enseñarles la importancia de amarse el uno al otro entre los discípulos y la importancia de la humildad. Entonces, para que quedara en claro lo que ellos deberían hacer, durante la comida que ellos comieron antes de ir a la cruz, Él se levantó y tomó la responsabilidad de hacer la limpieza de sus pies con agua, secando sus pies, tomando la forma de un siervo, lo que habría que haber tomado alguno de los discípulos, Él lo hizo para servir y ministrarles y hablar a través de sus palabras después de la importancia de amarse y servir el uno al otro. Qué importante es decir algo, hablar algo, compartir algo de la palabra de Dios. Hay muchas oportunidades, tenemos que abrir los ojos y estar atentos. Me acuerdo años atrás cuando la mujer en Inglaterra falleció, Lady Di. Fui a la panadería a la mañana temprano a buscar pan ese día y estaban hablando de algo. Y le dije a Rubén en la caja, Rubén, ¿qué pasa? ¿Pero no escuchaste lo que pasó? No tengo idea. No vi el noticiero anoche. No, pero hubo un accidente y todo, y habló de la muerte de ella. Y como un reflejo dije, Rubén, ¿dónde estará su alma en esta mañana?
¿A dónde habrá ido? ¿Habrá ido al cielo o habrá ido al infierno? Fue una pequeña palabra, después pude decirle, ¿sabe Rubén lo que dice la Biblia? Y le compartí un versículo de la Biblia para sembrar la semilla, para hablar a otro de Cristo. Tenemos que notar la preocupación, notar el miedo, notar en las conversaciones de la gente y sembrar la semilla, hablar a otros de Cristo. No tiene que ser un sermón de 40 minutos, puede ser un comentario muy breve, un versículo y alguna pregunta, como hice, ¿dónde estará su alma esta mañana? Una vez fui al almacén en el año 2012 y la almacenera me dijo, ¿y qué pensás del calendario maya que dice que va a terminar el mundo el 12 de diciembre y todo? ¿Qué pensás? Yo tengo miedo, decía. Y bueno, empecé a hablarle. Si conocieras a Cristo no tendrías miedo. Si tuvieras el perdón de sus pecados, empezó a compartir algunas actitudes medio raras que tenía y pude hablarle de Cristo. Cuán importante, hermanos, estar atento. Estar atento a las cosas que pueden suceder, preguntas, dudas, acontecimientos en el mundo, donde uno puede aprovechar y ver la preocupación, sentir compasión por la situación o la actitud de uno y hablar algo, darle una solución. Qué triste sería que una persona muy enferma vaya al médico y que el médico se dé cuenta que tiene una enfermedad curable y que no le dijera nada. No quiere que se preocupe, no sé si va a recibir mi consejo, si me va a respetar, si me va a discutir. Entonces, para no causarle preocupación ni hacerle enojar, no le voy a decir nada. Qué triste sería eso. El médico tiene que decir algo. Debería decir algo, debería dar alguna solución, especialmente si es algo curable. ¿No es cierto? Y nosotros como hijos de Dios, si tenemos a Cristo y tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ver alguna necesidad? Callar la boca y no decir nada, ser indiferente y no ofrecer alguna solución a su situación, a su vida espiritual, sabiendo que la solución es Cristo. A veces uno puede dar simplemente un breve testimonio. Uno está preocupado, uno está contándole, no sabe lo que me pasó esto, que es lo otro en mi hogar, mi hijo, o mi esposo, mi esposa, o el trabajo, me parece que voy a quedar cesante, que no voy a poder trabajar más. Qué lindo el creyente sensible al Espíritu Santo y que dice, ¿sabe qué? Yo también he sentido una preocupación y ¿sabe lo que me ha ayudado? La palabra de Dios. Qué triste el creyente dice, no te preocupes, ya encontraste otro trabajo, vas a encontrar otro. No te preocupes, Dios puede cambiar el corazón de su hijo, de su esposo, su esposa. Hermanos, no nos achiquemos, no nos quedemos atrás. No quedamos en silencio. No quedamos con miedo. Hable de Cristo. Dale la solución. Cristo empezó a enseñarles muchas cosas. Y puede ser que tu conversación no cambie totalmente la situación de esa persona en el momento, pero que sea la semilla que Dios utilice en su vida para que crezca y que aprenda a tener fe en Cristo y obedecer a Cristo y confiar en Él como su Salvador. Para mí, una de las cosas más importantes en la vida de Cristo
que permitió que Él tenga un impacto fuerte en este mundo, es que cuando Él miraba a la gente, Él miraba a ellos no con indiferencia, los miraba realmente con una compasión, con una pena, con una tristeza, queriendo ayudarlos porque miró más allá de su economía, más allá de su salud, más allá de su familia, miró sus necesidades y como tenía la solución, empezó a enseñarles la verdad de la palabra de Dios, y muchos de ellos con el tiempo creyeron en Cristo como su Salvador. ¿No sería lindo ver cuando llegamos al cielo a tus compañeros de trabajo? Ver su familia, esposo, esposa, sus hijos, sus vecinos. Yo quiero ver a mi alma, Señor. Fuimos hace unos días, una semana atrás, a su casa porque sufrió una desgracia terrible, una tristeza horrible. Fuimos a verlo y hace mucho que no lo habíamos visto y pudimos compartirle la palabra de Dios, regando la palabra plantada hace muchos años, regando la palabra plantada a través de folletos. Yo quiero ver mi alma, Señor, yo quiero ver mi carnicero allá en el cielo, mi verdulero. Yo quiero ver a toda la gente que he conocido aquí en Argentina, en el cielo un día, porque un día vamos a llegar, un día esta vida va a terminar y vamos a estar en el cielo eternamente. Y mientras tanto, ¿vamos a guardar la solución o vamos a compartir la solución? ¿Vamos a observarles a ellos o estar tan ocupados en nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros paseos, nuestro trabajo, que olvidamos de la gente que nos rodea? No estemos tan ocupados, tan obsesionados con nuestras actividades que no nos demos cuenta de la gente que nos rodea. Hablemosles a ellos de Cristo por compasión, por una profunda preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos la solución. Y si hay alguna persona en esta mañana que no tiene la seguridad de su salvación, no tiene esa paz y esa seguridad de ir al cielo y estar con Él un día, después podemos hablar y compartirle lo que la palabra de Dios dice acerca del tema de la salvación. Vamos a orar.